Saludo cariñoso para todos nuestros hermanos de Centro Cristiano y por supuesto todos los hermanos sin ninguna distinción que estén recibiendo esta señal que una vez más se produce a puertas cerradas en el templo del Centro Cristiano de las Asambleas de Dios. Un cariñoso saludo para todos ustedes. Y antes de entrar al tema que creo el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, quiero referirme que todos los días son especiales, no se puede decir otra cosa. Los días que el Señor crea y hace para nosotros son especiales, pero este día es un día muy especial y yo espero que ustedes estén comprendiendo el por qué estoy diciendo que este es un día muy especial. Yo lo he dicho, así lo pienso. Para mí Internet es una bendición y también bendigo a las personas que publican ahí con el propósito de informar y edificar. Sé que hay personas que publican cosas que no valen la pena, pero hay un buen número de hermanos, de personas que suben información que es muy edificante, especialmente para el pueblo de Dios. No estoy haciéndole publicidad a Internet, sino solo estoy diciendo una verdad. Por supuesto, comprendo que Internet también es un instrumento de Satanás, pero eso depende de cada persona. Para mí, repito, es un instrumento de bien. En ese sentido, hace unos días me llegó una imagen de texto que seguramente les ha llegado a algunos de ustedes y que a mí, o en mi caso, me llamó la atención y después de leerlo, releerlo y meditarlo, llegué a la conclusión que aunque lo que allí se dice parece ser imposible, es inconcebible, es inverosímil, lo cual quiere decir que parece mentira o es imposible o muy difícil de creer. Repito, al leerlo, meditarlo y compararlo con la manera de creer y actuar de un gran número de personas, llegué a la conclusión que tiene toda la posibilidad de ser cierto. Y para profundizar en el contenido de esta imagen de texto, tomé la decisión de considerarlo y compartirlo en esta predicación. La imagen de texto en referencia dice lo siguiente, y espero que en alguna manera ustedes también la puedan leer. Dice: cuidado con fabricarte un Dios propio. Mire cómo empieza esta imagen. Cuidado con fabricarte un Dios propio. Y por eso parece increíble esto, pero así dice: un Dios lleno de misericordia, pero no justo. Un Dios lleno de amor, pero no santo. Un Dios que tiene un cielo para todos, pero un infierno para nadie. Es decir, que todos dicen vamos para el cielo y el infierno estará solo. Tal Dios
dice el texto de la imagen, es un Dios tuyo. Es un Dios que uno se ha inventado. No es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no es así. Así que leyendo esta imagen y meditándola, llegué a la conclusión que era importantísimo compartirla con todos ustedes que constituyen oyentes de este predicador y de este espacio. De paso, esta imagen de texto que fue compartido hace unos días por la página Libres en Cristo, fueron los hermanos que subieron esta imagen. Ese texto fue escrito aproximadamente por el año 1850, el siglo XVIII, por el inglés John Charles Riley, quien no solo en su tiempo, sino en tiempos modernos, ya sea por sus diferentes escritos, él es un escritor, escribe diferente material, y por sus principios de fe es reconocido como un conservador, y entre otras cosas, se dice de él que fue un hombre famoso. En su tiempo fue famoso y el legado que nos deja es importante. Fue sobresaliente y amado como un campeón y exponente de la fe reformada. De esto no se dice de cualquier persona. Él fue llamado, considerado como un campeón y exponente de la fe evangélica reformada. Me refiero al hermano que escribió originalmente este texto que hoy va a ocupar nuestra atención. Por supuesto que el material antes leído, a pesar de ser escrito por un paladín de la fe del siglo XVIII, no es la Biblia, y por lo cual puede ser falible. Todo lo que los hombres decimos y escribimos es falible, pero estas declaraciones son tan serias, tan contundentes, tan confrontativas, que se hace necesario analizarlas a la luz de la Biblia, ya sea para desecharlas si no son correctas, o recibirlas y practicarlas si están escritas a la luz de la palabra de Dios. Para empezar, y no queriendo compartir una homilía, creo que todos comprendemos lo que es una homilía, es necesario tener un tema que nos guíe en el desarrollo de esta predicación. Y en ese sentido llegué a la conclusión que el siguiente sería un tema apropiado. El tema para hoy es: debemos de creer en el Dios de la Biblia. Debemos de creer en el Dios de la Biblia. Y como es mi estilo, los hermanos de la congregación saben que cuando yo menciono el tema, les pido, me arrodillo para que lo repitan varias veces a fin de que esa frase les quede en su memoria. ¿Cuál es el tema de hoy? Debemos de creer en el Dios de la Biblia. Una vez más, debemos de creer en el Dios de la Biblia. Lo he dicho, así lo comprendo, que el tema de una predicación debe de ser tan claro y preciso que, hablando de mi persona, que si yo muriera después de decir el tema de la predicación, un alto porcentaje de oyentes, los que están dormidos no, pero los que están despiertos sí, sabrían de qué iba a tratar esa predicación. Por eso trato de que el tema sea preciso, sea claro, para que con esa sola frase ya podemos tener una idea de qué va a tratar la predicación. ¿Cuál es el tema para hoy? Debemos de creer en el Dios de la Biblia. Debemos de creer en el Dios de la Biblia. En ese sentido, voy a iniciar por dar un esbozo del contenido del tema de hoy. Voy a referirme a aspectos principales del tema de hoy. Dentro de los vocablos que integran este tema, hay dos que se pueden considerar como claves, y me refiero a los vocablos Dios y la Biblia. Resumiendo, así dice el tema, que debemos de creer en el Dios de la Biblia. Uno de los aspectos de este tema es tener, creer o fabricarse un Dios en el caso de ese Dios que no es de la Biblia, no está conforme a la Biblia, pero ese es el aspecto que vamos a considerar a continuación. Según el texto de la imagen que estamos considerando,
inicia haciendo una advertencia a no caer en la trampa de querer fabricarse a un Dios de acuerdo a nuestras necesidades y conveniencias. Es un llamado: cuidado, no caiga en esa trampa de fabricarse un Dios a su modo. Si ustedes leyeran las notas de esta parte de la predicación, porque como ya les he dicho en los últimos años que ya voy a llegar a 10, yo escribo todo el contenido de la predicación para evitar que algunas cosas se me escapen, de perder alguna idea. Entonces estoy diciendo que si ustedes leyeran las notas de esta parte de la predicación, verían que el vocablo Dios lo he escrito con D minúscula y ya dije que soy un predicador y un hombre problemado. Me molesto cuando algunos hermanos escriben el vocablo, la palabra, el nombre Dios, y lo escriben con D minúscula, y yo lo tengo escrito con D minúscula por razones correctas. Porque Dios, el Dios de la Biblia, no puede ser fabricado. El Dios de la Biblia tiene su propia identidad y personalidad, y por eso que cuando me refiero a algo, a alguien que no es el Dios de la Biblia, lo escribo con D minúscula. Y cuando voy a hablar de este Dios creador y sustentador de todas las cosas, lo escribo con D mayúscula, porque ese Dios tiene su propia identidad y personalidad. En cada ser humano, por haber sido creado a la imagen de Dios, dentro de él, hay una necesidad intrínseca, una inclinación voluntaria de tener o creer en un Dios. Eso es natural, no importa a dónde viva, no importa a qué cultura pertenezca, no importa en qué parte remota viva. Dentro de cada persona, de una persona que vive allá en una montaña, allí adentro de él hay una necesidad, una inclinación, de tener y de creer en un Dios. Con esa necesidad y con esa inclinación nace y crece cada ser humano que viene a este mundo, porque por naturaleza está esa inclinación dentro de él. De ahí que si no se tiene una Biblia, que es donde está la información del único Dios, y si no se tiene una persona que le guíe a una correcta interpretación, este ser humano, el ser humano cualquiera que sea, se buscará o creará algo que se convierte en su Dios, sin importar qué o quién sea ese. No importa si es un pedazo de madera, no importa si es un animal, no importa lo que sea, lo va a considerar como su Dios, lo va a crear, se va a idear que es su Dios. Es en ese sentido que es triste y lamentable saber que tanto en tiempos antiguos como modernos, esa realidad de inventarse dioses ha sido y es muy común, especialmente hablando de pueblos paganos. Los pueblos paganos se inventan dioses, esos pueblos tales como los egipcios, babilónicos, caldeos, griegos, romanos y otras culturas, inclusive modernas. Hay un país, y yo creo que van a saber rápidamente a qué país me refiero. Hay un país donde una gran cantidad de personas de todos los estratos sociales, es decir, no solo es gente sencilla, gente que no sabe leer, sino profesionales y gente con dinero, tienen como Dios a la muerte y la llaman la Santa Muerte. Ya dije, me imagino que usted sabe a qué país me estoy refiriendo. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante de esta predicación, sin embargo, lo interesante de este tema es que no vamos a hablar de pueblos paganos, sino del pueblo evangélico. Vamos a hablar de nosotros, y vamos a hablar de nosotros no en el sentido que tengamos y adoremos a otros dioses tales como ídolos, aunque también es posible. Yo sé de algunos hermanitos que con un arraigo del catolicismo todavía no se han podido desprender de algunos de sus ídolos, lo cual es lamentable. No han entrado por el camino ni van caminando por donde deben caminar. Sino que vamos a hablar en el sentido que nuestro conocimiento y convicciones del único Dios, creador y sustentador de todas las cosas, es parcial. Es incompleto, es sin fundamento bíblico, al punto que, como dice el hermano Riley, nos conformamos o inventamos a un Dios
que es amor, pero que no es fuego consumidor, o a un Dios que es misericordioso, pero no es justo, o a un Dios que tiene un cielo para todos y que tiene un infierno para nadie. Ese es el Dios que los evangélicos nos formamos, y por supuesto, esa solo es una ilusión, es una idea, porque en la realidad eso no puede pasar. Lo sorprendente y hasta extraño de esto es que un alto porcentaje de creyentes caemos en la trampa de querer tener un Dios como a nosotros nos conviene. Lo cual, lo cual nos puede llevar a consecuencias más lamentables de nuestra vida, y es lamentable porque se dará cuando ya no exista la oportunidad de corregir. Uno en el camino de Dios va formando con esta idea de un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino es el Dios que nos conviene, y con esa idea vamos a llegar al final y nos va a traer desilusiones, desengaños tristes, y lo vamos a ver en el transcurso de la predicación. El otro aspecto que es parte del tema es la Biblia. Dios y la Biblia. Debemos, dice el tema, debemos de creer en el Dios de la Biblia. Así que hoy vamos a hablar sobre la Biblia. En las asambleas de Dios, y aquí, perdón por querer ser un poco honesto, en las asambleas de Dios, cuando menos teóricamente, se define la Biblia como la regla infalible de fe y conducta, superior a la conciencia, pero no contraria a la razón. Eso es lo que teológicamente las asambleas de Dios creen sobre nuestro Dios. Y por eso dije que cuando menos, teóricamente así lo decimos. Y afirmamos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículos que cuando hablamos de la Biblia están a flor de labios y los repetimos, aunque en el fondo no le demos el lugar para que esa palabra, que es viva y eficaz, pueda penetrar a corregir nuestras vidas. Hablando de Dios y de la Biblia, debemos de comprender que aunque la revelación que contiene la Biblia sobre Dios, escúcheme bien por favor, estoy diciendo que hablando de Dios y de la Biblia debemos de comprender que aunque la revelación que contiene la Biblia sobre Dios no tiene nada sobre su origen, la Biblia no habla sobre el origen de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios, por ser eterno, no tiene origen. Apocalipsis dice que Él es el principio y el fin. Pero fuera de su origen, la Biblia sí contiene toda la información necesaria sobre cómo es Dios, sus atributos y personalidad. Y si queremos saber y conocer este Dios, tenemos que ir a la Biblia con humildad y sencillez para comprender y aceptar quién y cómo es el único Dios creador y sustentador de todas las cosas. El tema de hoy nos llama a conocer, creer, adorar, amar, obedecer y servir al Dios de la Biblia. No a que nos inventemos un Dios que nos conviene por algunas razones, sino a obedecer, creer, adorar, amar y servir al Dios de la Biblia. En Centro Cristiano, cuando menos en teoría, tenemos a manera de eslogan una declaración sobre la Biblia que dice, y los hermanos de la iglesia estarán pensando que lo hemos repetido varias veces: si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo obedezco. Y ojalá que este sea el sentir, el pensar de todos los hermanos que a esta hora están con nosotros. Si la Biblia lo dice, repítalo conmigo: yo lo creo y lo obedezco. Hoy entramos a considerar el texto de la imagen. Después de este embozo del tema, hoy vamos a considerar las diferentes partes que esta imagen de texto tiene, y que yo considero necesario analizarlas a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, el Dios de la Biblia no puede ser fabricado, porque el texto hace un llamado: cuidado con crearte tu propio Dios. Cuidado con eso. Y estoy diciendo ahora que el Dios de la Biblia no puede ser fabricado. ¿Comprendemos el vocablo fabricar?
Fabricar significa hacer o producir cosas, ya sea por medios manuales o mecánicos. Y en este caso estamos hablando de fabricarse mentalmente la idea de un Dios que no es Dios de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a nuestras conveniencias. Pero la idea de fabricar es hacer, uno lo hace y uno dice, así es Dios, Dios es amor y así es Dios. Y ese Dios, si no está de acuerdo a la Biblia, es un ídolo, lo cual vamos a verlo más adelante. Algunos sinónimos de fabricar son manufacturar, elaborar, construir, edificar, inventar e imaginar. Y hoy estamos hablando de la posibilidad y peligro de inventar o hacer del Dios de la Biblia un Dios de acuerdo a lo que nosotros imaginamos, queremos o necesitamos. Hoy estamos hablando de eso, de esa posibilidad de poder, de querer, no se puede, pero de querer fabricar a un Dios de acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos, o de acuerdo a lo que otro nos ha dicho, o de acuerdo a lo que queremos o necesitamos. Definitivamente, rotundamente, el Dios de la Biblia no puede ser fabricado. Y lo que sí puede pasar, y está pasando, que una persona, un creyente, por obra de Satanás, no puede ser de otro modo, e ignorancia de la Biblia, puede imaginar, puede creer que está elaborando su propio Dios. Eso no puede ser, pero es un asunto mental que desgraciadamente existe en una gran cantidad de personas, y estoy hablando de creyentes. Pero en la verdad ese Dios solamente está en su imaginación, porque al Dios de la Biblia no se puede fabricar. Este mismo Dios dice: no te harás imagen de nada ni de nadie que esté en los cielos, que esté en la tierra, y debajo de la tierra no te harás imagen. Entonces este Dios no puede crearse una imagen de Él que no sea lo que la palabra de Dios dice. La idea de fabricar o remodelar al Dios de la Biblia es una idea humana, ilusoria. El humano, con una mente ya bajo el dominio de Satanás, lo acabo de decir, se imagina que para que las cosas le salgan bien, presupone que el Dios de la Biblia va a actuar con una cualidad o atributo que Él le convenga, olvidando que Dios actúa como Él es, en su plenitud. No solo va a manifestarse con una de sus cualidades, con uno de sus atributos, sino que Él en esa persona actúa como Él, o Dios actúa como Él es. Cuando una persona está enferma, y ustedes lo saben, todo lo que quiere es que su Dios le sane. Lo que está pasando en este tiempo, todo lo que queremos es que ese coronavirus se muera. Eso es lo que queremos. Y no importa su pasado, nadie está pensando en el arrepentimiento, ni le importa su futuro. Después que sane, no le importa, es lo que quiere sanar ahora. Pensando así, actuamos los que oramos por los enfermos. No solo por los enfermos, sino no solo actúan así los enfermos que lo que quieren es sanar, pero también actuamos así los que vamos a orar por un enfermo. Uno llega a orar por un enfermo y oramos en manera tan rara. En lugar de ordenarle al demonio como debería de ser, si tenemos autoridad de Dios, lo que pasamos es dándole órdenes a Dios. Y Señor, haga esto, cuando esa no es la manera. Estoy diciendo que queriendo hacer un Dios a nuestra manera, el que está enfermo quiere sanar, y los que vamos a orar, solo estamos pensando en la salud de esa persona, propiamente si es un familiar. Estoy recordando en este momento algunos pasajes. Yo, pensando en esto sin tener tanto convicción como la tengo hoy, yo siempre que voy a orar por una persona que está enferma, trato de hablar sobre su vida espiritual. Eso es lo que Santiago dice. Entonces trato de preguntarle cómo está su vida, y trato de pedirle que si quiere ponerse a cuentas primero, que lo que más vale es su vida espiritual. Y cuando oro,
Yo primero digo, Señor, no sé, no comprendo cuál es su voluntad. Y estaba pensando que un hermano, un compañero pastor, cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, estaba enfermo. Yo llegué a orar, era ya un pastor mayor que él, y cuando estoy orando de esta manera: Señor, si es su voluntad y ya es el momento. Y el hermano me agarró la mano y me dijo: por favor, hermano Marcos, no ore así, porque uno lo que está pensando solo es en recibir el favor de Dios, y no nos importa ni el pasado nuestro, que deberíamos primero empezar por allí, pidiendo perdón, arrepentimiento en nuestra vida, y pensar en cómo vamos a servir y cómo vamos a hacer en el futuro. Después de que sane, pensando así, actuamos los que oramos por los enfermos. Por supuesto que este proceder no es nuevo. Ese fue el problema de Sansón. A Sansón le gustaba, le agradaba que el Espíritu Santo le diera el poder para derribar murallas y para hacer incendios y matar filisteos, pero no le gustaba, escúcheme bien esto, ni quería obedecer al Dios que tiene normas espirituales y morales, y que esas normas deben de ser obedecidas. Ha de haber sido bonito, agradable, espectacular. Él se echa por todas las murallas de la entrada de una ciudad enemiga y se las lleva. Eso era bonito y la gente hablaba de él, pero no quería a un Dios que tiene normas morales y espirituales que deben de ser obedecidas. En este sentido, una de las normas de Dios de ayer y de hoy, no solo para Sansón, sino para nosotros, es que no puede haber unión matrimonial o marital entre un ciudadano del pueblo de Dios, y aquí estoy tocando un aspecto común en los evangélicos de hoy, con otro ciudadano de otro pueblo. Dicho de otro modo, no puede haber relación ni marital ni matrimonial de una hermana, de un hermano de la iglesia que se casa con una persona que no conoce las cosas de Dios. Pero Sansón quería tener su propio Dios, y el Dios de la Biblia no puede ser fabricado al gusto, y Sansón, como todos sabemos, lo pagó muy caro. También este fue el caso de Simón el mago, que pensaba que podía comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 6 versículo 20: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En este sentido, los que se fabrican su propio Dios, por un lado están los que quieren vender milagros, y por otro lado están los que compran los milagros. Y no sabría decir cuál grupo es más numeroso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el grupo más numeroso? ¿El que vende, el que anda buscándole provecho cuando sucede algún milagro que no sabría decir quién lo hizo? ¿O los que reciben los milagros? ¿Cuál es el grupo mayor? Pero la verdad es que eso no se puede hacer con el Dios de la Biblia. Ni se puede vender, ni se pueden comprar milagros. Y cuando esto sucede fuera del control de este Dios, que es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es misericordioso, pero también es justo. Ese es parte del texto que tiene la imagen que nos tiene al frente de hablar esto. Dicho de otro modo, no se puede fabricar a un Dios misericordioso. Escuche bien esto: no se puede fabricar a un Dios misericordioso, pero que no sea justo, porque el Dios de la Biblia es misericordioso, pero también es justo. En este postulado, los dos vocablos claves son misericordioso y justo, y vamos a iniciar considerando el vocablo misericordia o misericordioso. Que el Dios de la Biblia, y yo creo que estarán contentos todos ustedes, que el Dios de la Biblia es misericordioso, no se puede negar, es la verdad, porque es una verdad bíblica, pero también se debe de comprender cómo aplica Dios su misericordia. Este es el aspecto principal. ¿Cómo aplica Dios su misericordia? Que es misericordioso, amén, y benditas sean las misericordias de Dios, pero tenemos que comprender cómo aplica Dios su misericordia. Partimos del hecho
que misericordia es un favor de Dios. Esa es la definición de la palabra misericordia, favor inmerecido. Así que partimos del hecho que misericordia es un favor de Dios que la persona no merece. Ninguna persona tiene méritos propios para que Dios tenga misericordia de esa persona. Escúcheme bien. Ninguna persona tiene méritos propios para que Dios tenga misericordia de esa persona. Y si tuviera méritos, ya no sería por misericordia. Esto ya sería por pactos. Cuando Dios ya no es que me da lástima, sino Dios tiene como responsabilidad hacerle algún bien a alguien que tiene pacto con Él. Por eso es que el llamado al pueblo de Dios es que vivamos, hagamos pactos en los cuales sabemos que Dios va a hacer su parte, pero también nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. Estoy tratando de que comprendamos cómo actúa Dios con su misericordia. Por otro lado, el Dios de la Biblia también es soberano. Estos aspectos casi no los comprendemos y mucho menos aceptamos. El Dios de la Biblia también es soberano, lo cual indica que Dios tendrá misericordia del que quiera tener misericordia y que nadie puede obligarlo a que le tenga misericordia. Por mucho que uno haga, Señor, ten misericordia, Él solo va a tener misericordia del que quiere tener misericordia. A Dios gracias, Él quiere tener misericordia de muchísima gente. Romanos 8, 15, 18, un pasaje un tanto complicado su interpretación. Romanos 9, 15, 18 dice: pues a Moisés, Pablo, que yo creo que es el escritor a los romanos, quiere comprender este asunto de la misericordia, y aquí cita un caso de Moisés. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ojalá que vaya conmigo. Y estoy tratando de leer despacio. Voy a en un momento leer una vez más esta parte. Dice, voy a hacerlo ya. Romanos 9, 15, 8 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No depende de él, depende de mí que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, oiga bien eso, no depende del que necesita, no depende del que pida, ni depende del que corre. Estoy volviendo al versículo de la Biblia, sino de Dios, quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, la Escritura, Dios, el Señor Jehová, así lo tenía sobre Faraón: para esto mismo te he levantado. Aquí es donde están esas cosas un poquito difícil de comprender, porque cualquiera diría que toda la actitud que tomó de soberbia Faraón era producto del diablo, pero según este versículo no es así. Para esto mismo te levanté, le dice el Señor Jehová hablando de Faraón, para mostrar en ti mi poder, que ante mí no hay soberbio, que ante mí no hay nada, para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y aquí viene este versículo que nos enreda un poquito más. De manera que de quien quiere, va conmigo, de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Ay, Señor, el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos para ir comprendiendo esta palabra. Nosotros hacemos muy bien en creer en un Dios misericordioso, pero no debemos de olvidar que ese Dios misericordioso también es justo. Ese Dios también es justo, lo cual quiere decir que actúa con justicia, con razón y rectitud, aspectos que no van con la misericordia, porque la gente cree que la misericordia, Él va a tener misericordia sin importar lo que yo haga. Así pensamos del amor, pero este Dios, por un lado, tiene misericordia, pero por el otro es justo, y como justo va a actuar con justicia, con razón y rectitud, y repito, aspectos que no van con la misericordia. Dios, como juez justo, no actúa con misericordia.
Un juez no debe de actuar con misericordia, sino con justicia. Y el verdadero creyente debe tener convicciones sólidas y claras al respecto, y no puede esperar y apoyarse solamente en la misericordia, porque Dios sí tiene misericordia, pero al mismo tiempo es justo. En ese sentido, tiene razón el hermano Riley cuando escribe que un creyente que solo cree en un Dios misericordioso y no justo, no está creyendo en el Dios de la Biblia, y por lo tanto es un ídolo suyo, es un ídolo personal, y ningún creyente debería tener un ídolo, mucho menos querer quitarle algunas cualidades que tiene el único Dios. Pasamos a otro aspecto del texto de la imagen. El Dios de la Biblia es amor, pero también es misericordioso. El texto dice que no puede uno creer en un Dios que es amor, pero que no es santo. Pero yo, haciéndolo positivo, como hice el tema, estoy diciendo que el Dios de la Biblia es amor, pero también es santo. Una vez más, estamos ante un postulado que contiene dos vocablos claves, que en relación al Dios de la Biblia no son opuestos. En la Biblia y en relación a Dios, estos dos vocablos que no son opuestos, sino que se complementan, sino más bien complementarios. Y un creyente que cree en un Dios que solamente es amor, no está creyendo en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es amor, pero también es santo, es santo. Y si usted cree en un Dios que solo es amor, usted está conformando, creando su propio ídolo, lo cual en el fondo no puede ser cierto, sino que solo es una idea que usted tiene en su cabecita, en su cabeza. Al respecto, vamos a considerar ambos vocablos, como lo acabo de decir, en relación con el Dios de la Biblia, y vamos a iniciar con el vocablo amor. Aquí estamos hablando ya de amor y santidad, y vamos a ver cómo funcionan estas dos características de Dios. Que Dios es amor, nadie lo puede negar. Amén. Bendito nuestro Dios que es amor. Nadie lo puede negar, especialmente porque es bíblico. Así dice la Biblia. Dios es amor. Primera Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Me gusta esta palabra, es. No dice tiene amor, no, es amor. La naturaleza de Dios es amor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por supuesto que el problema, escúcheme bien esta parte, el problema no está en creer que Dios es amor. El problema no está ahí, porque de paso, creer eso es bíblico. Dios es amor. Sino más bien, el problema está en el doble sentido. Escúcheme bien esto. Está en el doble sentido que se tiene cuando se piensa que Dios es amor. Casi siempre, cuando decimos Dios es amor, ¿qué es lo que realmente estamos pensando? ¿Qué pensamos? Es que Dios es amor. Es que Dios es amor. ¿Qué pensamos? ¿Realmente pensamos en ese sentimiento profundo en Dios? No, queremos sacarle provecho a esto. Pensamos que es poderoso para hacer lo que pensamos que Dios nos dará. Pensamos en que podemos hacer lo que querramos. Esa es la primera. Dios es amor, así que yo puedo hacer lo que quiero. Pensamos en que Dios nos dará todo lo que le pidamos. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y pensamos que no pasará nada sin importar lo que hagamos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sencillamente porque Dios es amor. Así lo pensamos, y es aquí donde está el problema. En la manera que nosotros conjugamos el amor. Y el amor de Dios, hablando propiamente de que Dios es amor. Por supuesto que el Dios de la Biblia, a la par de ser amor, también es santo. ¿Y qué significa su santidad? Ya hemos medio visto, porque no puedo profundizar tanto en un solo asunto, ya hemos visto que Dios es amor, pero también es santo. ¿Y qué significa su santidad? Significa que por su naturaleza de santidad, Dios no tiene santidad
Él es santo, es algo natural en Dios la santidad. Él, por ser santo, repele, desecha, no tolera el pecado y la inmundicia. Por naturaleza, es como quien coge un cable de corriente que no necesita nada. El cable de corriente lo va a golpear sencillamente por la corriente que pasa por ese cable. A Moisés, el Señor Jehová le dijo, Éxodo 3:5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y aquí quiero interpretar, la tierra no era santa, la tierra se convertía en santa por el santo que estaba ahí. Por eso dice: no te acerques, quítate el calzado, aléjate, te puedo matar, por la santidad que había en ese momento y en ese lugar. Éxodo 19:21 es más puntual sobre lo que yo estoy diciendo. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud. Cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, hay un campamento ahí. Entonces el Señor Jehová le pide a Moisés que ordene, que establezca un parámetro, que establezca una línea donde el pueblo no podía pasar. Más después vemos que Moisés y Josué pasaron, y un grupo de sacerdotes también, pero el pueblo no podía pasar. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Por qué iba a morir multitud de ellos? ¿Quería Dios matarlos? No, iban a morir porque se iban a acercar un poco más allá de lo establecido, se iban a acercar a Dios, y por su santidad iban a morir. Razón tiene el hermano Riley, estoy haciendo alusión al escritor de esta imagen, de este texto, cuando escribe que no se puede creer en un Dios que es amor, pero que no es santo, sencillamente porque ese Dios no es bíblico. Es por eso que con justificada razón se puede decir que el Dios de la Biblia es amor, pero también es santo, y por su santidad es fuego consumidor. Estos aspectos no queremos aceptarlos en un buen número de evangélicos. Yo quisiera, estoy hablando de mi experiencia, de mi sentir, yo quisiera que el Dios de la Biblia solamente fuera amor. Eso me conviene. Pero eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el Dios de la Biblia también es santo, y por ser santo es fuego consumidor. Continuamos analizando el texto de la imagen. El Dios de la Biblia tiene un cielo para los salvos, y como lo estoy haciendo positivo, pero también tiene un infierno para los condenados. El hermano allá dice que no se puede tener un cielo para los salvos y un infierno que va a estar solo. Si alguien tiene un Dios así, ese es un ídolo, no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es cierto que tiene un cielo, y demos gracias para los que creemos, y en esto tengo mis preocupaciones y mis temores. Nosotros con mucha franqueza decimos: vamos para el cielo y allá nos vamos a ver, y allá vamos a tener inclusive y viviendo vidas desordenadas aquí en este mundo, lo cual no es posible. A muchos creyentes no les gusta que se hable del infierno. El otro día yo estaba explicando que hay una tendencia a quitar del vocabulario de los predicadores ciertos términos. No se puede hablar de pecado, no se puede mucho menos del infierno, porque esos vocablos que ofrecen así mucho temor pueden traumatizar a los oyentes. Y estoy diciendo que a muchos creyentes no les gusta que se hable del infierno o lago de fuego. Y no se puede dejar de hablar del infierno, porque al otro lado está la salvación, y no puede haber salvación si no hay condenación. No sé, por eso no se puede, y porque es verdad de la Biblia. También este otro postulado tiene dos vocablos que debemos de considerar, los cuales son un cielo para los salvos y un infierno para los condenados, y vamos a iniciar con el cielo para los salvos.
Creo que muchos creyentes están contentos de que vamos a hablar de ese aspecto que es esperanzador, es la esperanza de todos nosotros, hablar que vamos para el cielo. Estos dos aspectos están muy claros en la Biblia. En la Biblia está muy claro que hay un cielo esperando por los fieles y que hay un infierno esperando por los que no lo son. Veamos el cielo para los salvos. Mateo 7:13, y perdonen que cuando voy a hablar de esto me voy a referir, porque eso de ir al cielo no es automático, es un proceso que finalmente la persona, el creyente, llega al momento de irse al cielo y de estar en el cielo, pero es un proceso. Mateo 7:13, 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa es la entrada para ir al cielo. San Juan 3:6 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primera Tesalonicenses, este es un pasaje muy profundo y muy significativo para el pueblo de Dios, en verdad. Primera Tesalonicenses 4:15 al 18 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, Pablo estaba poniéndose en el lugar y ponía a la iglesia de Tesalónica, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo creía que él iba a estar vivo. No precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Dios de la Biblia tiene un cielo para los salvos. Eso es lo que estamos diciendo. Mateo 24:13 finaliza como poniendo el último requisito para ir al cielo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los que van a entrar al cielo, los que van a estar en la salvación eterna, son los que perseveren hasta el fin. No hay duda, todo está claro en la Biblia. El Dios de la Biblia tiene un cielo para los salvos, que hay un cielo para los que nacieron de nuevo, para los que entraron por la puerta estrecha y caminaron por el camino angosto, para los vivos muertos. Esta frase no es posible que no la comprendamos todos. Hay un cielo para los vivos muertos y para los muertos vivos. Esto es posible. ¿Qué querrá decir el pastor? ¿A qué me refiero con vivos muertos? Me refiero a creyentes que estamos vivos, y voy a ponerme en el lugar, que estamos vivos, pero hemos muerto a la carne. Esos son los que van a ir al cielo. ¿Y qué quiero decir con vivos o con muertos vivos? Los hermanos que, amando al Señor, viviendo una vida creyendo en este Dios de la Biblia, murieron. Es cierto que están muertos sus cuerpos, su materia, pero están vivos. Ellos van a ir al cielo preparado para cada uno. Bendito sea el Señor. Pero también hay un infierno, un lugar de tormento que no estará vacío, porque el Dios de la Biblia tiene un cielo para los salvos y un lugar de tormento para los no salvos. Hoy veamos el lugar de tormento para los no salvos. Por ser justo, el Dios de la Biblia también tiene un lugar de tormento para los que lo despreciaron y no aceptaron la oportunidad de salvación. Para los vivos, para los que vivieron vidas disolutas. Y en el caso de algunos creyentes que no perseveraron hasta el fin, hay un infierno que está esperando por ellos. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire cómo presenta esta escena, es presentada casi como violencia. Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 1 Corintios 6, 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis?
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué lista más horrible esa. Y no pudiera ser de otro modo. No pudiera ser que esa lista, las personas practicantes de estas cosas también van al cielo, y la mayoría sí cree. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si alguien, sea quien sea, rico, pobre, sabio o menos sabio, tiene un Dios que solamente tiene un cielo, una gloria para todo el mundo, y no tiene un infierno para nadie, ese alguien tiene un ídolo propio, porque el Dios de la Biblia tiene un cielo, tiene una gloria para los que entraron por la puerta angosta y caminaron por el camino angosto, pero también tiene un infierno para los que entraron por la puerta ancha y caminaron por el camino ancho. Ese es el Dios de la Biblia. La posibilidad, voy finalizando casi, la posibilidad de formar su propio Dios es posible, y esto es lo que dije al principio. Esto es increíble, es concebible. ¿Cómo es posible que sea posible formar su propio Dios? Voy a finalizar refiriéndome propiamente al tema de esta predicación, que advierte del peligro y de la facilidad de querer formar o distorsionar la personalidad del único Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Y la única manera de no caer en semejante trampa del diablo es creyendo exclusivamente en lo que dice la Biblia sobre el único Dios. No lo que dice alguien, no lo que usted quisiera, sino lo que dice la Biblia. Es la única manera de no caer en esa trampa demoníaca. No es que en realidad se pueda cambiar, lo vengo diciendo, no es que en realidad se pueda cambiar a Dios para que sea un Dios al gusto de cada quien, porque el Dios de la Biblia es inmutable, Él no cambia, mucho menos puede dejarse que alguien lo fraccione. No, eso es imposible. Pero como malicia de Satanás, así como lo hizo con Adán y Eva, que le distorsionó la idea de la persona y planes de Dios, así mismo lo hace con aquellas personas que se ponen a platicar con Satanás, y Satanás los va a convencer que Dios no es así, que Dios es acá, porque esa es la intención y el plan de Satanás. Fíjese cómo funciona la sutileza de Satanás. Fíjese cómo funciona. El que quiere vivir una vida evangélica a medias, y lamentablemente con dolor en mi alma lo diré, hay muchísima gente que quiere vivir una vida a medias, con un pie, como decimos en el evangelio, y otro pie allá, interpretando la Biblia al gusto como uno quiere. Entonces esa persona que quiere vivir una vida a medias dice: salvo, siempre salvo, con lo que quiere decir: yo ya acepté, y no importa lo que haga y cómo viva. Y el que, así dice la persona, no importa, yo voy a ser salvo. Pero eso es lo que él quiere, así se ha formado a este Dios. Fíjese cómo funciona esta sutileza de Satanás. El que es duro de corazón y no quiere consagrar sus finanzas a Dios, dice: el diezmo fue para el Antiguo Testamento, y a eso le agrega otras cosas más. El pastor tiene más, como que si fuera asunto del pastor. Los diezmos son para Dios y no son para el pastor. El que quiere cambiar de esposa, fíjese cómo funciona esto. El que quiere cambiar de esposa dice: Salomón tuvo un montón de mujeres. Y en el caso de esta predicación y de la imagen de texto que comparto, la gente dice: si Dios es amor, ¿cómo es posible que me mande al infierno? Si es amor, Él no va a mandarme al infierno. Así funciona esta sutileza de Satanás. El asunto es que hay una tendencia generalizada de querer tener un Dios al gusto, y el asunto es que como eso no se puede hacer,
los que quedamos engañados somos nosotros mismos. Y lo que es más grave son las consecuencias, las cuales no tienen retroceso ni posibilidad de corrección, porque se darán en un tiempo donde ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Mateo 7, 22, 23. Ya dije que voy finalizando y no me quiero parecer a los predicadores que dicen ya finalizo y de ahí siguen con una media hora más. Dice Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, ya será el día de la desilusión. Usted tuvo un Dios que usted fabricó, lo sabrá en aquel día, por supuesto. Me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es por eso que el llamado es, que la necesidad es, que la condición es creer, adorar, obedecer, amar y servir al único Dios de la Biblia. Escúcheme bien esto, lo voy a repetir, aquí estoy finalizando. Es por eso que el llamado de esta predicación, el llamado de la palabra, el llamado del Espíritu es que la necesidad suya y mía, que la condición suya y mía es creer, adorar, obedecer, amar y servir al único Dios de la Biblia. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra.